Hola, soy Sandra Álvarez Mejía, magíster en Derecho. He preparado este curso de Derecho Individual para ti que te estás formando como abogado. Espero que lo disfrutes, aprendas muchísimo y cualquier duda que tengas me escribas. Chao, chao. Hola a todos, espero que estén muy bien. Damos inicio a este tutorial sobre tercerización laboral. Muy bien, para poder saber y tener los criterios para tercerizar algunos servicios de la empresa que digamos que estamos, de la cual somos dueños, es importante recordar los elementos fundamentales del contrato laboral con la finalidad de poder discernir adecuadamente qué se puede tercerizar, es decir, cuáles son esos servicios que yo como empleador puedo contratar con otra persona o con otra empresa sin que tenga que realizar contratos laborales y cuáles son esos servicios que definitivamente los tengo que contratar directamente a través de personal vinculado bajo un contrato laboral. Entonces, es muy importante que vayamos introduciéndonos a la definición que nos da el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, en el cual se nos dan esos tres elementos que son lo que van a constituir un contrato laboral. ¿Cuáles son esos tres elementos? Esos tres elementos son, primero, la actividad personal del trabajador. Esto es importante, es decir, la realiza él mismo, no a través de un tercero. Uno no puede contratar laboralmente a una empresa, tiene que ser una persona natural, por eso se habla de actividad personal. Lo segundo es la continuada subordinación. Este elemento es muy importante en los contratos laborales porque nos van a dar el elemento esencial de la relación laboral, que es esa dependencia, ¿cierto? Esa dependencia que tiene el trabajador respecto del empleador. Entonces, por esto el empleador puede decirle al trabajador, venga, cumpla con un horario. No, ya no vas a trabajar acá en Medellín, sino que te vamos a trasladar a Bogotá. Necesito que por favor mañana trabajes 2 horas más, obviamente te reconozco el valor de las horas extras. O venga, usted por qué no cumplió esto adecuadamente o por qué no le prestó el servicio al cliente como lo esperamos, le vamos a hacer un proceso disciplinario. Todos estos elementos nos están hablando de una subordinación que tiene esa persona con ese empleador. Eso es lo que configura este segundo elemento que está acá en el punto B, que se denomina la continuada subordinación. Y tercero, un salario como retribución del servicio, ¿no es cierto? Entonces, si se dan estos tres elementos, así yo le ponga el nombre que sea a esa relación contractual, le puedo llamar contrato de prestación de servicios o lo puedo hacer supuestamente a través de una cooperativa de trabajo asociado o una empresa de servicio temporal, bueno, el nombre que yo le quiera dar, pero si yo realmente con ese trabajador ejerzo estos tres elementos que estamos viendo, definitivamente es un contrato laboral. Entonces, estos tres elementos nos los vamos a meter en la cabeza y los vamos a tener muy, muy presentes en todo el resto de la tutoría para que podamos ir diferenciando cuándo es que definitivamente es un contrato laboral que tiene un ropaje de contrato de prestación de servicios o de temporal o de empresa o cooperativa de trabajo asociado, en fin, a través de los diferentes otras figuras que hay, o cuando yo puedo usar alguna de estas figuras de una manera legal, ¿no es cierto? Y adecuadamente, de una manera correcta. Entonces, vamos a tener muy clara esta definición. Muy bien, iniciamos entonces con una primera forma legal de tercerización, que es a través de las cooperativas de trabajo asociado, con sus siglas CTA. Lo primero que podemos ver acá en esta presentación es la definición. ¿Qué son? ¿Qué son? Entonces, son asociaciones sin ánimo de lucro que tienen un objeto social determinado en los estatutos.
Vamos a parar ahí y luego retomamos la definición. Entonces, asociaciones sin ánimo de lucro con un objeto social determinado en los estatutos. Las cooperativas de trabajo asociado tienen unos estatutos, se conforman por estatutos, ¿no es cierto? Ellos deben tener claro cuál es el objeto social, cuál es el objeto social, es decir, para qué se crean, ¿no es cierto? A las cooperativas de trabajo asociado, entre otras normas, las regula la Ley 79 de 1988. Si nosotros bajamos al tercer cuadrito, donde está el objeto social, que está en morado, el objeto social, nos dice que ese objeto social de las cooperativas de trabajo asociado pueden ser cualquiera de estos tres: la producción de bienes, ejecutar obras o prestar servicios. Entonces, estas tres, digamos, diferenciaciones del objeto social deben estar claros en los estatutos. Listo. Si yo voy a contratar con una cooperativa de trabajo asociado, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Señores cooperativa, por favor, me envían copia de sus estatutos y voy a revisar que en esos estatutos diga que el objeto social es el que yo voy a contratar. Por decir algo, yo voy a contratar el servicio de vigilancia. Bueno, vamos a mirar que en el objeto social si esté la labor de prestar el servicio de vigilancia. Listo. Entonces, como lo primero. Volvemos entonces a la definición: asociaciones sin ánimo de lucro con objeto social determinado en los estatutos, con el fin de generar y mantener trabajo en sus asociados. O sea, los asociados. Listo, los asociados, no otras personas, los que hacen parte de esta cooperativa de trabajo son los que realizan las labores, sea la que sea el objeto social, vigilancia o de aseo o manufactura, bueno, la que corresponda. Y por esto reciben compensaciones, que sería el equivalente a salarios, las prestaciones sociales y la cooperativa de afiliarlos a la seguridad social. Listo. Entonces, volvemos a retomar, son asociaciones sin ánimo de lucro. El objeto social debe estar determinado en los estatutos. Este objeto social es producción de bienes, ejecución de obras o prestación de servicios. La finalidad de las cooperativas de trabajo asociado es que sus asociados puedan tener trabajo y son ellos quienes realizan las labores. ¿Listo? Lo segundo es el registro de la actividad. Esto es muy importante, o sea, las cooperativas de trabajo asociado tienen la obligación de registrar la actividad a la que se dedican sus asociados. ¿Dónde la deben registrar? En la superintendencia que corresponda, bien sea salud, educación, transporte, etcétera. Esto lo encontramos regulado en el parágrafo del artículo 5 del decreto 4588 del 2006. Es muy importante que muchas veces se ha prestado esto para abusos, y es que no pueden actuar como empresas de intermediación laboral, tampoco pueden disponer del trabajo de los asociados para suministrar mano de obra temporal a terceros o remitirlos como trabajadores en misión. O sea, las cooperativas de trabajo asociado no se convierten en empresas de servicios temporales. Ellos no son empresas de intermediación. Sus asociados prestan las labores que indican los estatutos, y esa labor debe estar debidamente registrada en donde, en la superintendencia que corresponda. Muy bien, pasamos ahora entonces a las empresas de servicios temporales. Las empresas de servicios temporales son aquellas que prestan servicios a empresas usuarias, que son los terceros beneficiarios. Y como su nombre lo indica, son servicios temporales. O sea, yo no puedo estar en una temporal 5 años, 10 años, ¿cierto? Ya realmente es un contrato laboral bajo el ropaje de una empresa de servicio temporal. Estas empresas nacen es para prestar servicios de reemplazo. Ya vamos a ver cuáles son esas actividades. En todo caso, son aquellas que prestan estos servicios a empresas usuarias para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus actividades. Esas empresas siempre son autorizadas por el Ministerio del Trabajo y de la Protección Social. Esto está regulado en el artículo 2 del decreto 4639 del 2006. En esas empresas de servicios temporales hay dos tipos de trabajadores. Están los trabajadores de planta,
y los trabajadores en misión. Los trabajadores de planta son aquellos que desarrollan su actividad dentro de la empresa, es decir, por decir algo, la recepcionista, secretaria, de pronto el contador, el vigilante, la persona del aseo, dentro de las mismas instalaciones. Esto es lo que se denomina trabajador de planta, ¿no es cierto? Y tenemos los trabajadores en misión. Los trabajadores en misión son aquellos que esta empresa de servicios temporales envía a las empresas usuarias para cumplir las tareas específicas para las que la están contratando. Estos normalmente tienen unos contratos por hora o labor que justamente tienen la finalidad de cumplir con unas especificaciones muy concretas, actividades muy concretas que ya las vamos a ver. Bien, entonces la pregunta, bueno, entonces, ¿yo qué puedo contratar con las empresas de servicios temporales? Eso está regulado en la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 4369 del 2006. Son tres situaciones, no son más. Son estas tres situaciones en las que yo puedo contratar a través de empresas de servicios temporales. La primera se refiere a contratos que son inferiores a 30 días o bueno, o de 30 días, pero no pueden superar los 30 días, que se encuentran regulados en el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo. Es el denominado contrato ocasional, accidental o transitorio. ¿Qué características tiene? Primero, no es mayor de un mes, es decir, máximo puede durar 30 días, no más. Listo. Y las labores para las que me contrata deben ser diferentes de las actividades normales del empleador. Entonces, por ejemplo, si yo soy una institución educativa, yo no puedo contratar un profesor por una temporal por este primer literal, ¿no es cierto? Yo no lo puedo contratar para un trabajo ocasional o transitorio porque es que el artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo me dice que tiene que ser labores diferentes de las actividades normales. Si yo, por ejemplo, voy a hacer una actividad recreativa con los estudiantes y necesito a alguien que me esté apoyando en la venta o entrega de dulces o de los premios, etcétera, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí, porque son labores que no son de la actividad principal de la empresa. Listo, entonces acá los criterios son estos, que no sea mayor de un mes y que sean labores distintas a la principal de la empresa. La segunda situación por la que yo puedo contratar a través de una empresa de servicios temporales es para reemplazos. Cuando se requiere reemplazar personal en vacaciones, en uso de licencia o está incapacitado, en fin, cualquiera de estas situaciones que es para reemplazar. No es que no hay nadie ahí y me van a contratar. No. O sea, es que yo voy a reemplazar a alguien que no está temporalmente, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto tiempo puede durar este contrato? Lo que dure el reemplazo. Si es una licencia de maternidad, pues van a ser 4 meses. Si son unas vacaciones, pues normalmente son 3 semanas. Si de pronto es una licencia remunerada o no remunerada de 3, de 5 meses, no hay problema. El punto es que, ¿cuánto va a durar? Lo que dure el reemplazo. Entonces, no es para cobijar que hay, no tengo personal acá, entonces voy a traer a alguien. O yo tuve que despedir a una persona y me quedé sin nadie, entonces necesito reemplazarla. No, es para reemplazos de una persona que está vinculada. O sea, digamos, la naturaleza es que sea transitoria, no para tú traer a alguien de planta bajo el ropaje de una empresa de servicios temporales. Y la tercera, por los incrementos de la demanda. Yo también puedo contratar a través de empresas de servicios temporales cuando se incremente la demanda. ¿En qué sentido? Por decir algo, hay épocas del año en donde hay una mayor venta del producto que yo tengo, diciembre, por decirlo así, o me van a pedir más transporte, o yo, por ejemplo, trabajo con cosechas, entonces es justamente es la época de la cosecha, entonces necesito más trabajadores, listo, no hay problema. Lo puedo contratar a través de una empresa de servicios temporales, pero miren lo que me dice la norma, por un plazo de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses más, no más. O sea, es decir, me está diciendo, si usted lo está contratando por demanda, entonces máximo un año, ¿cierto?
Incluso miren que lo que dice al final la norma. Si cumplido el plazo de 6 meses más la prórroga, o sea, un año, la causa que originó el servicio específico objeto del contrato subsiste, es decir, sigue el incremento, me fue súper bien en diciembre, pero también en enero, pero también en febrero, y ya ha pasado más de un año y estoy en un súper incremento. Dice, esta empresa, o sea, la usuaria, no puede prorrogar el contrato, ¿cierto? ¿El contrato de qué? Con la temporal, ni tampoco puede hacer uno nuevo con la misma temporal o con una empresa diferente de servicios temporales. ¿Qué es lo que se busca aquí? Si realmente esto no es que sea una mayor demanda, sino que ya mi empresa creció, bueno, contrate a las personas directamente. Eso es lo que se busca proteger. Bueno, ahora vamos a trabajar en el contrato de prestación de servicios. El contrato de prestación de servicios es una figura legal también. Yo la puedo utilizar, no hay problema, pero el mismo criterio de todos los otros, las otras figuras que acabamos de ver. No lo puedo usar como un disfraz de una verdadera relación laboral. Contrato de prestación de servicios como tal no tiene una formalidad, es decir, no es que yo lo tenga que tener por escrito, puede ser verbal, aunque lo ideal es que sea por escrito. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una relación de trabajo verbal, siempre se me va a aplicar, en caso pues de un proceso jurídico, siempre se me va a aplicar la presunción de contrato laboral. Listo, o sea, toda relación, y eso lo vamos a ver después, toda relación laboral, toda relación de prestación de servicios se presume que es un contrato laboral. Entonces, digamos que una primera manera de yo protegerme es generar un contrato de prestación de servicios por escrito, donde quede claro cuál es el objeto, cuál es el valor de los honorarios, cuál es la duración del contrato, yo para qué lo estoy contratando, cuáles son las obligaciones del contratista, cómo las va a realizar, que él las va a realizar bajo sus propios medios, que él va a pagar su propia seguridad social, que si tiene trabajadores, él es el encargado de velar por el pago de salarios, prestaciones, seguridad social de esos trabajadores, por el sistema de seguridad y salud en el trabajo, cuáles son las causales de terminación, si se puede terminar de mutuo acuerdo, cuál es la fecha de expiración del contrato. Entonces, todos estos elementos son muy importantes para que no vayamos a, a dejar como espacios en donde de pronto se nos puedan meter y alegar un contrato laboral. Entonces la recomendación es, aunque no se nos obliga por ley, pues se sugiere que se haga por escrito. Listo. Este contrato tiene unas especificaciones muy concretas, no lo podemos usar para todas las labores que vayamos a necesitar en la empresa, por lo tanto se debe manejar con un buen criterio. Entonces, ¿qué es? ¿Cuál sería la definición? Es un acuerdo de voluntades, que es la definición de cualquier contrato, en donde el contratante requiere que el contratista, o sea, quien va a prestar el servicio, pues me preste el servicio o produzca una obra, etcétera, a cambio de una remuneración que se denomina honorarios, ¿cierto? Digamos que esa es como la base. ¿Cuánto debe durar? Lo que pacten las partes. Es muy importante entender, no existen contratos a término indefinido en los de prestación de servicio, porque justamente estos contratos son para que, para que usted me realice una labor puntual que yo no puedo realizar con los propios trabajadores de mi empresa. Entonces, una contabilidad, una asesoría legal, un proceso de facturación, listo, todo eso se puede realizar a través de prestación de servicios, no hay problema, pero ya tener una persona pues permanentemente y esos contratos que duran y duran en el tiempo es delicado salvo que tú tengas un buen contrato, generes prórrogas por escrito y que no se vayan a configurar ninguno de los elementos que vimos del contrato laboral. Digamos que es un asunto de mucho manejo y de mucha transparencia. Eh, y la ejecución, esto es muy importante. El contratista no cumple un horario, el contratista responde por productos.
el contratista debe tener autonomía técnica, directiva, financiera, administrativa, es decir, él es dueño de su espacio, él se compromete con usted, contratante, a entregarle un producto o a prestarle un servicio. O sea, por decir algo, yo me comprometo a construirle un edificio, se lo entrego. Obviamente, dentro del contrato se pueden pactar fechas de reunión, que le entregue un informe de avance, que asista todos los lunes a las 10 de la mañana a presentar ante la Junta Directiva el avance del proyecto. Claro, o sea, esto es obviamente entendible y es parte, digamos, de esa relación comercial pues entre las partes, pero debe estar muy clara, ¿cierto? Es como lo fundamental, o sea, debe estar muy claro y no puede haber subordinación, no es que usted le vaya a decir al contratista, venga ya, tiene que venir ya, tiene que cumplir un horario, venga, yo le doy tal computador, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso porque justamente el contratista realiza las labores con sus propios medios, ¿cierto? Con sus propios medios. Entonces, sí se puede realizar, sí, pero es de mucho manejo y de tener mucho criterio. Acá en esta diapositiva les quiero compartir algunas actividades que la recomendación es no contratarlas por prestación de servicios, o sea, no ustedes directamente con una persona que preste este servicio y ponerle el contrato de prestación de servicios. ¿Por qué? Porque son actividades que ya el Consejo de Estado o la Corte Suprema de Justicia han dicho, estas actividades no son de prestación de servicios, estas actividades necesariamente implican subordinación, sujeción a órdenes, cumplimiento de horarios, plena disponibilidad, por lo tanto son contratos laborales. Entonces, si usted por alguna razón no puede tener estas actividades directamente con sus empleados, la recomendación es contratarlas a través de otras empresas. Es decir, no que usted contrate por prestación de servicios a alguien para que le haga esta labor, por lo que ya les voy a compartir, sino a través de empresas que se dedican a prestar estas funciones. Veámoslo entonces con ejemplos concretos. La labor de la vigilancia. La labor de la vigilancia, quienes prestan el servicio de vigilantes, dice el Consejo de Estado en una sentencia del 2013, que si una persona presta servicios como vigilante resulta inadmisible afirmar que realiza actividades temporales e independientes, siendo que la labor contratada por la entidad exige que se brinde el servicio de seguridad en forma permanente para poder funcionar con toda tranquilidad. Entonces, miren, claro, yo no puedo decir, no, es que él puede prestar los servicios cuando quieren, en los horarios que considere, pues no, o sea, esa actividad no responde a la figura de prestación de servicios. Justamente esta actividad implica que sea un ejercicio permanente, entonces quienes son vigilantes tienen que ser contratados por contratos laborales. Claro, hay empresas que tienen trabajadores vinculados por contratos laborales que son vigilantes y los envían a otras empresas a prestar un servicio. Eso está bien. Hay que tener cuidado con que no se vaya a desvirtuar, llega la persona que es el vigilante y yo, que soy el dueño de la empresa o de la urbanización, le pongo sanciones, le estoy vigilando el horario, le estoy diciendo por qué no usó bien por qué no trajo bien el uniforme, en fin, si yo me estoy metiendo en una labor que no me corresponde, me estoy volviendo un supervisor de ese vigilante, entonces termina distorsionándose la relación. Entonces, lo puedo contratar a través de una empresa, no hay problema, contrato a la empresa, pero cualquier anomalía, dificultad, etcétera, yo la direcciono directamente con la empresa y es la empresa quien coordinará con su personal, pues que acciones de mejora, etcétera, etcétera. ¿Listo? Docente, los docentes y sobre todo los docentes de cátedra muchas veces se contratan por prestación de servicios. Esto es una práctica que no es adecuada. La Corte Suprema de Justicia en el 2011 fue muy clara diciendo que la esencia de los contratos de la contratación de los servicios de enseñanza es un trabajo subordinado, porque usted tiene que cumplir con una jornada. Le tienen que decir qué materia dar, cómo darla. Usted tiene que cumplir con unos tiempos, ¿cierto? Tiene que tener una disponibilidad de atención a los estudiantes, de labores administrativas, etcétera. Entonces,
es muy difícil lograr mantener un contrato de docencia a través de un contrato de prestación de servicios, razón por la cual no es recomendable. Y, por ejemplo, el aseo, lo mismo. O sea, el aseo, yo tengo a alguien que me está realizando el aseo de mi empresa, obviamente yo le tengo que dar órdenes, le digo, mira, la limpieza se hace así, estos son los materiales, yo te doy el uniforme, este es el horario, tienes que estar atento a todos los requerimientos de cada una de las dependencias para que todo esté limpio, ordenado. Y yo ahí, ¿qué estoy haciendo? Estoy ejerciendo como un empleador, estoy ejerciendo cuál de los tres elementos que vimos que nos describe el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la subordinación. Entonces, no contratar a una persona para que me haga el aseo a través de un contrato de prestación de servicios es un grave error. O lo contrato como trabajador o contrato una empresa que preste este servicio y tengo mucho cuidado en mi relación con esa persona para que no se vaya a convertir en una relación de empleador-empleado. Bueno, vamos a ver, para ir cerrando ya el tema de los contratos por prestación de servicios, hay un tema muy importante que es la solidaridad con los trabajadores del contratista y que hay que tener mucho cuidado. Dice el artículo 34, pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra será, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, hasta ahí, hasta ahí vamos a partir esta definición, dice, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio. Listo, si se trata de labores extrañas, me está diciendo este artículo, no me va a aplicar. Pero si se trata de las mismas labores que yo ejecuto, sí me va a aplicar lo siguiente. ¿Cómo así que las mismas labores? Pues si yo soy una empresa de construcción y contrato a otra empresa de construcción para que realice sí, pues construya un edificio, yo voy a ser solidariamente responsable con los trabajadores de esa empresa. Si yo soy un colegio, el objeto social que yo tengo, ¿cuál es? La educación. Y contrato una empresa de construcción para que me apoye con la construcción de otro plantel adicional porque necesito ampliar el espacio, ahí no me aplica. ¿Listo? Como para entender a menos que se trate de labores extrañas ya. Vamos a volver a leer ya con esto claro. Pero el beneficiario del trabajo, o sea, el contratante o dueño de la obra, será, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, cierro este paréntesis, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tenga derecho los trabajadores. Entonces, este artículo es muy delicado por el grado de responsabilidad que se pone en los contratantes cuando los contratistas realizan labores que son del mismo objeto de la empresa del contratante. Como poníamos el ejemplo, contrato a una empresa de construcción y yo soy una empresa de construcción. Si yo contrato una empresa de construcción y yo soy una empresa de construcción y resulta que yo no estoy pendiente de si esa empresa de construcción sí le paga a los trabajadores sus salarios, sus prestaciones, indemnizaciones, etcétera, cualquiera de esos trabajadores puede demandar a la empresa contratista, o sea, la B, pero también me puede demandar a mí solidariamente. ¿Por qué? Porque esa empresa contratista es constructora y yo también soy constructora. Entonces, si esto pasa, hay que tener un cuidado mucho más especial con todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, de estar revisando con el contratista si él sí le paga los salarios, las prestaciones, el pago de la seguridad social, etcétera. Entonces, lo puedo hacer, sí, pero tengo que tener muy claro este riesgo y saberlo controlar o por lo menos minimizar. Ya internamente en la empresa, pues vamos a mirar cómo es que yo puedo controlar o minimizar este riesgo con los trabajadores del contratista. Pero ojo, es cuando
el objeto de la empresa del contratista es el mismo mío, ¿cierto? Si fuera en el caso del colegio, no pasa nada, o por lo menos no, digamos, no hay tanto riesgo. Pero si es en el caso de la contratista, si yo soy contratista, ahí sí nos aplica este artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo. Conclusiones. Vamos entonces a retomar de estas tres figuras que vimos y ya la última que es como la alternativa de tercerizar con otras empresas, cuáles son esas obras, esos bienes que puedo tercerizar, esas funciones que puedo tercerizar de una manera, digamos, tranquila, que se sugiere, etcétera. Obviamente teniendo en cuenta todo lo anteriormente visto. Entonces, con las cooperativas de trabajo asociado, ya sabemos que ellos pueden vender bienes, ejecutar obras, prestar servicios, pero esto debe estar en el objeto social que se encuentra regulado ¿dónde? En los estatutos. Vamos a revisar esos estatutos, que ese objeto social sí corresponda y acuérdense que esté debidamente registrado en la superintendencia que corresponda, ¿no es cierto? De la prestación de servicios que corresponda, de vigilancia, de aseo, de salud, etcétera. Con las empresas de servicios temporales, ya sabemos, es para tres situaciones específicas. Uno, los trabajos ocasionales del artículo sexto del Código Sustantivo del Trabajo, que tiene dos características. No pueden superar los 30 días y son trabajos no esenciales, es decir, son trabajos que son diferentes al objeto principal de la empresa. Entonces, si es una empresa de contabilidad, yo no puedo contratar a alguien para que me apoye con la contabilidad por esta primera situación que me regulan las empresas de servicios temporales. Dos, reemplazos. Listo. Yo puedo pedir a través de una empresa de servicios temporales a alguien que me reemplace. ¿Cuánto va a durar? El tiempo de reemplazo, la licencia de maternidad, la licencia de paternidad, las vacaciones, la licencia remunerada o no remunerada, etcétera. Y lo tercero, los incrementos de producción. Entonces, si es por cosechas o por incrementos por una mayor demanda en una determinada época del año, no hay problema. Por 6 meses, prorrogable por cuánto más, por otros 6 meses más. Es decir, no puede ser un contrato de más de un año. Entonces, miren, en el primero no puede durar más de 30 días, en el segundo no puede durar más de lo que dure el reemplazo de la persona y en el tercero no puede durar más de un año. Los contratos de prestación de servicios, ya sabemos, ese contratista es una persona independiente, él tiene sus propios elementos de trabajo, tiene autonomía técnica, administrativa, financiera, etcétera. ¿Qué cosas yo puedo tercerizar a través de un contratista? Las asesorías legales, las asesorías contables, ejecución de obras, etcétera, cosas muy puntuales. ¿Se puede prorrogar mucho tiempo? Sí, no hay problema, pero tengo que tener la claridad de que yo no esté encubriendo un contrato laboral a través del ropaje de contrato de prestación de servicios. Ya sabemos que hay contratos de prestación de servicios que no es recomendable hacerlo directamente. ¿Por qué? Porque ya hay pronunciamientos en la Corte Suprema de Justicia o en el Consejo de Estado que son actividades que de por sí no se prestan para este tipo de contratos, sino que son realizados bajo la subordinación que es el núcleo, digamos, fundamental del contrato laboral, como son que la vigilancia, el aseo, el transporte, esas actividades que implican que yo tenga que tener a esa persona disponible, darle órdenes, etcétera. Entonces, si yo no puedo contratar directamente a una de esas personas laboralmente, no lo debo hacer bajo un contrato de prestación de servicios, sino que debo contratar a otra empresa que preste ese servicio. Listo. Esas son entonces las recomendaciones para la tercerización laboral. Es posible hacerlo, no hay problema, pero es saberlo manejar de una manera adecuada. Ya con esto terminamos este tutorial. Espero que les haya gustado. Cualquier duda me van escribiendo o me comentan y estaré muy atenta. Chao, chao.